ante tu nombre. No hay nadie que se oponga a tu poder. Que el Señor les bendiga, hermanos. Bienvenidos una vez más a su iglesia Camino Nuevo y Vivo, donde volver a empezar es posible. Sean todos bienvenidos. Me da mucho gusto saber que se están conectando. Sean bienvenidos a este tiempo de estudio. Qué bueno que han podido separar un tiempecito en sus días para tener este estudio y aprender un poquito más de la palabra de Dios. Discúlpenme que esté moviéndole aquí, pero estoy acomodando todo para que me pueda quedar acomodado para ver sus comentarios, ¿verdad? Como ustedes ya sabrán, ustedes pueden hacer sus comentarios o sus preguntas, ponerla en el lugar de los comentarios, y si puedo contestar sus preguntas en este estudio, con mucho gusto lo voy a hacer. Si no, ya saben que empezaremos el estudio de la siguiente semana con las preguntas que hayan quedado sin resolver. Si hay necesidad de usar alguna traducción o una versión de la Biblia que sea diferente a la Reina Valera, que es la que usamos normalmente, también les voy a avisar para que ustedes tengan tiempo de buscarlo en sus celulares. Los que tengan la aplicación de la Biblia en sus teléfonos, ahí hay la oportunidad de que puedan cambiar las versiones y ver o leer la versión que estaré usando si es que uso una nueva versión. En esta ocasión no será así. Y pues les doy la bienvenida, hermana Angélica, Dios la bendiga. Ale, Dios te bendiga. Hermano Ciel, Dios lo bendiga. Qué bueno que están aquí. Espero que estén todos muy bien. Espero que estén todos sanos. Y pues en sus casas, ¿verdad? O si no lo están haciendo en sus casas, en sus trabajos o en el lugar en el que esté. Espero que lo que vayamos a ver hoy les vaya a servir, vaya a ser bendición para sus vidas. Y recuerden que si tienen la oportunidad de tomar algún apunte, pueden hacerlo. Y pues esto les va a servir más tardecito cuando quieran repasar, en caso de que no puedan ver el video o todavía no haya subido el video a YouTube. A veces me tardo porque pues hay más cositas que hacer, ¿verdad? En caso de que aún no haya subido el video, pues ustedes pueden revisar sus apuntes y pues también les queda más fresco en sus mentes cuando ustedes lo escriben, ¿verdad? Bueno, hay otras personas que no es necesario hacer esto, pero por lo general sí nos ayuda. Buenas noches, hermana Marisela, Dios la bendiga. Y pues bueno, vamos a iniciar con nuestro estudio el día de hoy. Y vamos a hacer una oración para iniciar y estaremos comenzando con el capítulo 21, que fue donde nos quedamos la semana pasada, ¿verdad? Ahí apenas íbamos a entrar a este capítulo, así que vamos a orar. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Gracias porque nos has cuidado durante toda esta semana, Señor, y nada nos ha faltado. Te queremos pedir, Señor, que en esta tarde tú envías a tu Espíritu Santo a que esté con nosotros en este estudio, y todo aquello que vayamos a estudiar y a ver el día de hoy sirva para que nosotros podamos crecer espiritualmente, para que podamos madurar y para que lleguemos a ser conforme a tu corazón, Señor, conforme a ti te agrada. Ayúdanos, Señor, a vivir en santidad. Ayúdanos, Señor, a serte fiel, Padre. Y sobre todo, ayúdanos, Padre, a conocerte más. Te pedimos que estés con cada una de las personas que están tomando este estudio y con las personas que vayan a verlo mucho más tarde o días posteriores, Señor. Quédate con ellos también. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, vamos a iniciar la semana pasada. Vimos cosas muy interesantes sobre los actos de inmoralidad que estaban prohibidos en el pueblo de Israel. ¿Por qué razón estaban prohibidos? Porque Dios les decía que no hicieran estos actos, y también las consecuencias que había por estos actos, ¿verdad? ¿Qué es lo que iba a haber? ¿Alguna penalidad o algún castigo por estos actos que Dios había
hablado ya de que no se tenían que hacer. ¿Qué es lo que iba a pasar si el pueblo de Israel desobedecía y los hacía, verdad? Quiero recalcar, hermanos, que todo esto Dios lo hacía con la intención de separar a su pueblo, de cuidar a su pueblo. Nunca es con la intención de prohibirnos cosas nada más por prohibírnoslas. A veces tenemos esa creencia, a veces pensamos que cuando nosotros llegamos al cristianismo, nosotros, o más bien se nos prohíben muchas cosas y la gente que no ha tenido un encuentro con Cristo o que no sigue o no está involucrada en el cristianismo, en el verdadero cristianismo, este piensa que a veces todas estas prohibiciones hacen que nuestra vida sea muy aburrida, sea muy monótona y no es así. Obviamente, como en todas las personas, tenemos nuestros días monótonos, nuestros días en donde hay tranquilidad, no siempre podemos estar viviendo de aventura tras aventura, ¿verdad? Eh, Esto eventualmente nos aburriría también. Entonces hay un propósito por el cual vivimos también a veces nuestros días monótonos, nuestros días tranquilos, nuestros días pacíficos. Pero con respecto a estas prohibiciones que Dios hace, siempre es para un bien de su pueblo y para separarlo y distinguirlo del resto de los pueblos de la tierra, ¿verdad? Los demás pueblos, en el caso del pueblo de Israel, los demás pueblos que estaban a su alrededor o que iban a estar en la tierra o que estaban en la tierra en la que Dios les iba a dar al pueblo de Israel, ellos hacían todas estas cosas y tenían sus propias consecuencias, ¿verdad? Ustedes sabrán que al tener una vida sexual, por decirlo así, activa, pero bastante desordenada, pues trae enfermedades a nuestro cuerpo, ¿verdad? Y yo no dudo que en aquellos momentos hubiera enfermedades de transmisión sexual también. A eso le agregamos las consecuencias espirituales que también hablamos la semana pasada. Había consecuencias también por ofrecer sacrificios o ofrecer a sus hijos a demonios o a ídolos. Esto también traía una consecuencia muy grave a los pueblos que estaban haciéndolo. Y Dios no quería que su pueblo pasara por ninguna de estas consecuencias ni ninguna de estas atrocidades, ¿verdad? Que traía el pecado en sus vidas. Siempre es con el propósito de protegernos. Recuerden, ya parece este grabadora, ¿verdad? Lo que hago siempre, pero es que es muy importante recalcarlo. Las consecuencias del pecado en nuestras vidas difícilmente nosotros vamos a comprenderlas en su totalidad porque el pecado llega a una profundidad que solamente la sangre de Cristo, que solamente el sacrificio de Cristo puede alcanzar a limpiar, puede alcanzar a quitar ese pecado. De ahí en adelante no hay nada más en el mundo que pueda quitar ese pecado, que pueda arreglar la situación en la que nos deja pecar. Y nosotros no lo entendemos, se nos hace muy simple. Y a la gente que piensa que todas estas prohibiciones son simplemente para hacernos la vida aburrida, no es así. Nos estamos librando de muchas cosas, de muchas cargas y de mucho daño en nuestro espíritu o en nuestro cuerpo a causa de estas prohibiciones que Dios está dando a su pueblo. Con esto en mente vamos a avanzar al capítulo 21 y es muy importante lo que vamos a ver en este capítulo. Ok, es muy importante porque hablamos de la santidad de los sacerdotes. En nuestros tiempos ya no nos manejamos, o bueno, en el resto del mundo no se maneja por sacerdotes, ¿verdad? En el pueblo de Israel sigue habiendo sacerdotes, pero nosotros no nos manejamos de esta manera. Sin embargo, cada uno de nosotros llegamos a ser sacerdotes en algún momento de nuestra vida. Los que ya son padres, los que ya forman una familia, ellos son los sacerdotes de su hogar. Cada hombre que está a cargo de una familia es el sacerdote del hogar. Y todo lo que viene aquí acerca de la santidad de los sacerdotes es muy importante que nosotros lo tengamos en mente. Y es muy importante que nosotros reflexionemos sobre esto que Dios está pidiendo
a los sacerdotes y que entendamos la importancia de la santidad. No es, nuevamente, por eso inicié con esta introducción, no es para excluirnos de ciertas actividades o de ciertas cosas, no es con la finalidad de hacernos la vida aburrida, sino con la finalidad de que nosotros seamos santos y separados como Dios es santo. Entonces vamos a iniciar y conforme vayamos avanzando, vamos a ir viendo o a ir desmenuzando este capítulo. Vamos a ver, capítulo 21 del libro de Levítico. Estamos por terminar el libro. Si el pastor no vuelve a hablar mucho, avanzamos 3 capítulos más y nos quedarían solamente 4. Y espero yo que el último estudio pueda ver esos 4 capítulos y me veré en la necesidad de hacer un estudio más acerca de las fiestas del pueblo de Israel. Vamos a llegar en el capítulo número 23 a las fiestas solemnes y para no detenerme en explicar mucho, haré un video exclusivamente de explicando estas festividades, el por qué Dios las pide, qué significan y cuándo se festejan. Así que bueno, vamos a iniciar. Solo déjenme conectar mi computadora porque ya me estoy quedando sin pila. ¿Puedes desconectar los cargadores? No, aquí está bien, de hecho lo tengo conectado acá. Bien, vamos a iniciar. Capítulo 21, Santidad de los sacerdotes. Jehová dijo a Moisés: habla a los sacerdotes hijos de Aarón, y diles que no se contaminen por un muerto en sus pueblos, mas por su pariente cercano, por su madre, o por su padre, o por su hijo, o por su hermano, o por su hermana virgen, a él cercana, la cual no haya tenido marido, por ella se contaminará. No se contaminará como cualquier hombre de su pueblo, haciéndose inmundo. No harán tonsura en su cabeza, ni raerán la punta de su barba, ni en su carne harán rasguños. Santos serán a su Dios, y no profanarán el nombre de su Dios, porque las ofrendas encendidas para Jehová y el pan de su Dios ofrecen. Por tanto serán santos. Con mujer ramera o infame no se casarán, ni con mujer repudiada de su marido, porque el sacerdote es santo a su Dios. Le santificarás, por tanto, pues el pan de tu Dios ofrece. Santo será para ti, porque santo soy yo, Jehová, que os santifico. Y la hija del sacerdote, si comenzare a fornicar, a su padre deshonra, quemada será al fuego. Y el sumo sacerdote entre sus hermanos, sobre cuya cabeza fue derramado el aceite de la unción, y que fue consagrado para llevar las vestiduras, no descubrirá su cabeza, ni rasgará sus vestidos, ni entrará donde haya alguna persona muerta, ni por su padre ni por su madre se contaminará, ni saldrá del santuario, ni profanará el santuario de su Dios, porque la consagración por el aceite de la unción de su Dios está sobre él, yo Jehová. Tomará por esposa a una mujer virgen, no tomará viuda, ni repudiada, ni infame, ni ramera, sino tomará de su pueblo una virgen por mujer, para que no profane su descendencia en sus pueblos, porque yo Jehová soy el que los santifico. Pausamos aquí. Vamos a iniciar con los sacerdotes, ¿verdad? Dios está dando indicaciones acerca de los sacerdotes y de que ellos deben de ser santos. Y por lo tanto da ciertas indicaciones para ellos. Y empezamos con estas indicaciones hablando sobre qué pasa si se muere algún familiar. Primero hay que aclarar que entre los sacerdotes hay 2 categorías. Tenemos al sacerdote normal, que los 2 son importantes para Dios, los 2 son santificados por Dios, los 2 son santos, pero el sacerdote, podemos decirle normal, él tiene un poquito, digamos, de más libertades. Bien así, si un pariente cercano del sacerdote muere, y por pariente cercano hablamos de sus padres, de su hijo, sus hermanos o su hermana, y su hermana siempre y cuando no se haya casado y sea virgen, él puede ir al funeral, ¿verdad? Él puede acercarse, él puede estar ahí en el velorio y todo eso. Recuerden que cuando alguien moría, si alguien tocaba el cadáver se hacía impuro.
Recordemos una vez más que el ser impuro no te hace ser pecador, no es lo mismo que pecado. El ser impuro o el quedarse impuro es un estado que es común que uno uh, obtenga por a veces por accidente, ¿verdad? Ya sea porque en el caso de las mujeres están en sus días, ¿verdad? En la menstruación, en el caso de los hombres tal vez hubo eyaculación, puede que hayan tocado algún animal que era impuro, alguien se murió en la familia y lo tocaron, o alguien que estaba impuro los tocó, entonces ellos también se hacen impuros. Entonces, esto es muy sencillo. Entre semana me pasó Leslie un documento que hablaba acerca de esto, de lo que era ser impuro y lo que era puro. En el caso de los sacerdotes, ellos tenían que ser extremadamente cuidadosos porque tenían que ser completamente santos, tenían que estar completamente puros para poder ejercer su ministerio en el templo. Pero a su vez, esto quería decir que la persona que tenía que estar bien extremadamente pura, a su vez era la que más impura estaba. ¿Por qué? Se explica de esta manera. Cuando uno se purifica tiene que pasar, bueno, en el caso del pueblo de Israel tenía que pasar por cierto ritual de purificación, de limpieza. El caso de los sacerdotes era muy especial porque ellos eran los que representaban al pueblo delante de Dios, y ellos también representaban o eran una figura de Jesús para el pueblo, ¿verdad? Disculpen. Entonces, ellos tenían que estar en pureza todo el tiempo. En algún momento, obviamente, se tendrían o se podían entrar en un estado impuro. Esto debido a diversos sacrificios. Recuerden que había un sacrificio en donde tenían que sacar a la cabra o al becerro, tenían que llevarlo al desierto, que era un lugar impuro, o el que se encargaba de llevar las partes del animal que no se quemaban y sacar las cenizas y llevarlas afuera del campamento. Esto también lo hacía impuro porque tenía que ir a un lugar impuro. Entonces, en algún momento ellos también podían estar en este estado de impureza. Y es por esto que ellos tenían este ritual también de limpieza o de purificación. Tanta tenía que ser la purificación que era extremadamente exagerado si uno de ellos caía en el otro estado, en el de estar impuro. Es por eso que decimos, o se decía en este estudio, que el sacerdote, a la vez que tenía que ser el más santo, también era el más impuro. ¿Por qué? Porque esta condición de estar en constante pureza lo hace estar en la presencia de Dios, y en la presencia de Dios no puede haber ni nada de impureza. Entonces imagínense, cualquier cosita para él ya era así como, ya estoy impuro, entonces tengo que purificarme, y era como si se magnificara o como si fuera más grande en su caso. Y es por eso que ellos tenían que estarse limpiando tanto. Ahora, en el caso que estamos leyendo aquí en el capítulo, nos habla de qué pasa si se muere alguien. Obviamente la muerte es causada por el pecado, ¿verdad? Ustedes recordarán, enfermedad, muerte, todo eso entra una vez que el pecado entra a la vida del hombre, una vez que el hombre peca. Entonces, al ellos tener contacto con la muerte, es algo impuro, y por esto ellos no podían tener contacto. Si se moría alguien más del pueblo, él no podía ir a meterse o a estar ahí en el mismo lugar donde había un muerto. No se podía. Las únicas excepciones eran si eran sus parientes cercanos, los que ya mencionamos. De ahí en adelante, si un amigo de él que no era sacerdote se moría, pues él no podía hacer nada al respecto, no podía estar en ese lugar, y él tenía que estar continuando con su ministerio. Aparte de esto, ellos no podían, cuando en las otras civilizaciones o en los otros pueblos alguna persona moría
y vayamos al caso de los sacerdotes de otros pueblos, si se moría alguien de su familia, ellos a veces se dejaban crecer el pelo o en otras ocasiones se rapaban completamente y se ponían ceniza sobre la cabeza. Esto lo hemos visto también en varios capítulos de la Biblia. Se cortaban la barba, se hacían rasguños en señal o en recordatorio de sus muertos, ¿verdad? Entonces Dios les dice que ellos no pueden hacer esto, los sacerdotes no lo pueden hacer. Cuando ocurra una muerte en su familia, ellos tienen, o ellos más bien tienen que abstenerse de hacer todas estas cosas. Ellos tienen que mantenerse en su ministerio, por lo tanto, su barba tiene que estar bien. El cabello ellos no podían dejar más de 30 días, que les creciera más de 30 días. Si pasaban los 30 días ya se lo tenían que cortar. Entonces tienen que tener su cabello bien cortadito. Ellos no podían hacerse heridas porque se murió alguien en su familia o algún compañero o amigo X. Ellos no podían hacer esto. Entonces, estos son los sacerdotes. Y también los sacerdotes, recuerden, es un sacerdote común, todavía no vamos con el sumo sacerdote, que es la otra categoría. El sacerdote común no podía tampoco juntarse o casarse con una mujer que haya sido ramera, con una mujer que haya sido repudiada, o sea, que se haya divorciado, porque el sacerdote era santo o es santo para Dios. Él no nos menciona aquí, pero como precisamente tampoco lo menciona, el sacerdote podía probablemente casarse con una viuda, siempre y cuando pues obviamente esté en esa condición de viudez. De ahí en adelante, si no era una viuda, tenía que ser una virgen. Eso era para el sacerdote. Cuando hablamos ahora, y una última cosa, si la hija del sacerdote también empezaba a fornicar, tenía que ser quemada al fuego, ¿verdad? No sé si esto en algún momento se lleva a cabo, porque tengo entendido, ustedes recordarán que Leslie una vez nos mencionó en un mensaje, y si no fue en un mensaje fue en una clase de escuela dominical, pero sé que lo mencionó Leslie. Ella nos decía que había una ley para los hijos que se volvían rebeldes, los hijos que se volvían malos, y que llegado a tal edad, si este hijo no tenía corrección, entonces moría apedreado. Pero a la vez dicen que esta ley o este mandamiento nunca se llevó a cabo. ¿Por qué? Porque había muchas cláusulas o muchas condiciones para poderlo cumplir. No era solamente que el hijo se haya vuelto malo y ya tanta, no. Para que llegaran a este punto tenían que haber intercedido bastantes personas, y la mayoría, o si no es que todas las veces, por eso es que nunca se llevó a cabo esta regla, siempre se podía corregir al hijo. Ahora, en este caso de los sacerdotes, no sé, no hay en la Biblia, o al menos no recuerdo haber leído, que hubiera habido algo de esta manera. Una hija que haya sido quemada por fornicar, que siendo hija de un sacerdote. Sí recuerdo que hay hijos de sacerdotes que hacen el mal, pero también ellos tienen un final bastante malo. Si ustedes avanzan un poquito más, podemos irnos al ejemplo de Elí y sus hijos. Elí era un sacerdote, tenía sus hijos que también estaban ejerciendo en el sacerdocio, pero ellos tenían relaciones con mujeres del pueblo. Ellos hacían todo mal en sus en los sacrificios, en los rituales que se hacían en el templo, y entonces, bueno, en el tabernáculo, y entonces llega una guerra después de un tiempo. Por medio de Samuel, Dios le avisa a Elí que va a matar a sus hijos. Esto con la intención de que Elí pues haga algo al respecto, ¿verdad? Pero Elí no hace nada, y entonces pues ustedes recordarán cuál es el final de estas personas. Pero no recuerdo, no sé si haya habido algún caso de alguna hija de un sacerdote que haya sido quemada. Ahora, bueno, esto fue con los sacerdotes. ¿Qué pasa con el sumo sacerdote? Él sí tiene un poco más de, podemos decir, es un poco más estricto el trato con él. Siendo el sumo sacerdote, recuerden que el sumo sacerdote entra
una vez al año al lugar santísimo a ofrecer sacrificio por todo el pueblo y por él. Un sacrificio que es de expiación de pecados. Entonces, el sumo sacerdote era uno, supongamos que yo soy sumo sacerdote y tengo un hijo. Si en algún momento de mi vida, resulta que yo me muero, el siguiente sumo sacerdote va a ser mi hijo mayor. Entonces, el sumo sacerdote se preparaba desde niño porque no sabían en qué momento podría morir y tenían que entrar a sustituir. Entonces, desde niño era el trato y era un trato muy estricto. Vamos con el sumo sacerdote. El sumo sacerdote, de entre todos sus hermanos, hablando o refiriéndose a los demás sacerdotes, él no podía descubrir su cabeza ni rasgar sus vestidos. Él sí no tenía permitido para absolutamente nada entrar a un lugar donde hubiera un muerto. Aunque fuera su familia más cercana, no se podía, ni por sus papás, ni por su esposa, ni por sus hijos, ni por nadie. Él no podía contaminarse de esa manera. Entonces, si había... Él estaba un día en el templo haciendo lo que su ministerio marca que haga, y entonces se muere alguien de su familia. Él no podía irse de ahí, él tenía que continuar haciendo su trabajo, él no iba a poder estar en el momento de donde todos se están despidiendo, en el, digamos, velorio. Él no se podía contaminar de esa manera. Y él tampoco podía a tomar una mujer que fuera viuda. Recuerden que los sacerdotes viudas sí podían, pero el sumo sacerdote no era ni viuda, ni divorciada, ni que fuera ramera. Lo único, o que haya sido, lo único que podía tomar era una mujer virgen. Si no, no se podía tomar alguna mujer para él. Esto era para mantener lo más santo posible. Recuerden que él era el que más se acercaba a la presencia de Dios, y él tenía que estar todavía mucho más santo. Había una manera, pero creo que esto sí era para los sacerdotes, no para el sumo sacerdote, en que el sacerdote fuera en caso de que se haya muerto alguien en el pueblo, y él pudiera ir a tomar el lugar tal vez de un familiar. Esto siempre y cuando la persona que murió no tuviera familiares y nadie reclamara por él. O sea, que fuera él solo en el pueblo. Entonces, si nadie reclamaba, era la única manera en que el sacerdote podía ir y tomar el lugar de algún familiar, ¿verdad? Y ya él se le permitía acercarse al muerto. Pero de ahí en adelante, si no era un familiar cercano, no podía hacer nada de eso. Bueno, vamos a continuar. Y ahí, versículo 16, y Jehová habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y dile, ninguno de tus descendientes por sus generaciones que tenga algún defecto se acercará para ofrecer el pan de su Dios, porque ningún varón en el cual haya defecto se acercará, varón ciego o cojo o mutilado o sobrado, o varón que tenga quebradura de pie o rotura de mano, o jorobado o enano, o que tenga nube en el ojo, o que tenga sarna, o empeine, o testículo mayugado. Ningún varón de la descendencia del sacerdote Aarón, en el cual haya defecto, se acercará para ofrecer las ofrendas encendidas para Jehová. Hay defecto en él, no se acercará a ofrecer el pan de su Dios. Del pan de su Dios, de lo muy santo y de las cosas santificadas, podrá comer, pero no se acercará tras el velo, ni se acercará al altar, por cuanto hay defecto en él, para que no profane mi santuario, porque yo Jehová soy el que lo santifico. Y Moisés habló esto a Aarón y a sus hijos y a todos los hijos de Israel. ¿Esto qué era? Bueno, Dios estaba buscando santidad y perfección en los sacerdotes. Y así como para hacer un sacrificio se necesitaba un cordero, un buey, una cabra que fuera perfecta, que no tuviera mancha, que no estuviera mocha de una pata, que no
le faltara una oreja o que estuviera incompleta, tenía que ser un animal perfecto. Dios también pedía que sus sacerdotes fueran perfectos. Entonces, si había un sacerdote o alguien de la familia de Aarón salía con alguno de estos defectos, no podía hacer o no podía ejercer el ministerio sacerdotal. Podía participar de la comida o de los sacrificios que llevaban. Ya ustedes recordarán que las ofrendas que se hacían, los sacerdotes las consumían, se los comían. Había unas ofrendas que eran exclusivas para el sacerdote, otra que era para el sacerdote y para la persona que ofrecía, otras que no se comían para nada, y así. Entonces ellos sí podían comer, pero no podían hacer los sacrificios, no podían acercarse al lugar santísimo, no podían hacer nada de eso. Ellos tenían que estar solamente, si querían participar de algo en el sacerdocio, nada más podían comer de las ofrendas, pero de ahí en adelante no podían hacer nada más. Ahora, con los defectos que vienen aquí, estos defectos, hermanos, tienen un significado. No es solamente que la persona, por ejemplo, esté ciega, o que la persona esté enana. Todo esto tiene un significado. No es solamente la apariencia física. No recuerdo todos, pero algunos de estos les digo que tienen un significado, porque ni modo que ahorita ni modo que ahorita alguien, si por ejemplo alguien que tenga quebradura de pie o rotura de mano, que ahorita es muy común, ¿verdad? Puede pasar un accidente, te tropezaste y te rompiste la mano. ¿Cómo no vas a poder ministrar? Imagínense a alguien, un pastor, que se haya roto una mano en un accidente o algo, y que por eso entonces no puede ministrar. O ustedes, siendo los sacerdotes de su hogar, no pueden ejercer ese papel de sacerdocio porque tienen una herida de esta manera. Entonces hay un significado en cada una de estas cosas. Cuando hablamos no recuerdo todos, pero les diré los que me acuerdo. Cuando hablamos de alguien, por ejemplo, enano, hablamos de alguien que no tiene un desarrollo completo. Entonces estamos hablando de alguien que no está desarrollado totalmente en el espíritu, ¿verdad? Alguien que no está espiritualmente desarrollado. Alguien que tenga varón ciego, no hay discernimiento. Quebradura de pie. Recuerden ustedes cuando los sacerdotes se tenían que limpiar en la fuente después de ofrecer, o más bien antes de hacer algunos sacrificios. Recuerden que se tenían que lavar los pies y las manos, y estos representaban algunas cosas. Los pies representaban el andar recto en el camino del Señor. Entonces, cuando estamos hablando de que alguien con quebradura de pie o un pie roto, estamos hablando de alguien que no está caminando rectamente en el camino del Señor. Cuando hablamos de unas manos rotas, estamos hablando de alguien que sus obras no están bien. Sus obras, pudiéramos decir que frente a todos hace como que las cosas que hace están bien, pero realmente no están bien. Es mucho cuestión de discernimiento. Entonces, tus manos no están, cuando habla de manos rotas o manos quebradas, no están haciendo la obra de Dios, o no están haciendo buenas obras. Que tenga sarna, también estamos hablando de que es un problema en la piel, y la piel significa discernimiento. Todo lo que sea un problema en la piel nos está hablando del discernimiento. ¿Por qué? Porque el discernimiento es que tú tengas, digamos, como un radar en tu espíritu activo, ¿verdad? Y tú te das cuenta de todo lo que no proviene de Dios y que quiere infiltrarse. Entonces tú estás alerta, y esa función lo hace. Saludos, Sebastián, y Jaciel te mandan saludos.
Todo eso lo hace la piel. La piel, al estar, cuando nosotros tenemos la piel, pues por medio de la piel nos damos cuenta si hace calor o si hace frío. Te cortas y sientas con la piel el ardor o la herida, ¿verdad? Si tú tocas algo caliente, tu piel te avisa inmediatamente. Está discerniendo o está teniendo discernimiento sobre lo que hay a su alrededor. Entonces, al hablar de la sarna, como es una enfermedad de la piel, quiere decir que hay una enfermedad o hay un problema con tu discernimiento. Y testículo magullado nos habla acerca de las personas, en el caso de los varones, que no tienen autoridad o que no tienen la autoridad, en este caso en sus casas o en su ministerio. Aquellos que toman las cosas así como que muy a la ligera o ay, al rato lo hago o está el problema y tienes que actuar. Ah, ¿para qué? No sirve de nada. O nada, déjalo que haga lo que quiera. Y no. Testículos mayugados nos está hablando de que tienes que plantarte, necesitas autoridad. A eso se refiere. Ahora, vamos a avanzar. En estos versículos obviamente también en los de los defectos, no solamente lo está hablando con el significado espiritual, sino también con el físico. O sea, si tú tenías una de estas condiciones en tu físico, pues bueno, ya sabemos. Vamos, sanidad o santidad, discúlpeme, de las ofrendas, capítulo 22. Habló Jehová a Moisés diciendo, di a Aarón y a sus hijos que se abstengan de las cosas santas que los hijos de Israel me han dedicado, y no profanen mi santo nombre, yo Jehová. Diles, todo varón de toda vuestra descendencia en vuestras generaciones que se acercare a las cosas sagradas que los hijos de Israel consagran a Jehová, teniendo inmundicia sobre sí, será cortado de mi presencia, yo Jehová. Cualquier varón de la descendencia de Aarón que fuere leproso o padeciere flujo no comerá de las cosas sagradas hasta que esté limpio. El que tocare cualquier cosa de cadáveres, o el varón que hubiere tenido derramamiento de semen, o el varón que hubiere tocado cualquier reptil por el cual será inmundo, u hombre por el cual venga a ser inmundo, conforme a cualquiera inmundicia suya, la persona que lo tocare será inmunda hasta la noche, y no comerá de las cosas sagradas antes que haya lavado su cuerpo con agua. Cuando el sol se pusiere, será limpio, y después podrá comer las cosas sagradas, porque su alimento es. Mortecino ni despedazado por fiera no comerá, contaminándose en ello, yo Jehová. Guarden pues mi ordenanza, para que no lleven pecado por ello, no sea que así mueran cuando la profanen. Yo Jehová que lo santifico. Ningún extraño comerá cosa sagrada, el huésped del sacerdote y el jornalero no comerán cosa sagrada. Esto quiere decir, imaginemos hermanos, tomando en cuenta lo que veíamos en el capítulo 21, si por algún motivo, vamos a poner la situación bien explícita, si por algún motivo alguien moría, no reclamaba el cuerpo, no tenía familiares, entonces el sacerdote iba y estaba ahí en el lugar donde estaba el muerto y regresaba sin haberse purificado y entonces participaba de los alimentos que habían sido ofrecidos como ofrenda por los hijos de Israel. Esta persona tenía que ser cortado de los sacerdotes, cortado del pueblo, porque no se purificó y participó indignamente. Si alguno de los sacerdotes estaba leproso o había tocado a alguien con derramamiento de semen o había tocado a algún animal inmundo y no se purificaba y comía de estas ofrendas, entonces también tenía que ser cortado. ¿Por qué? Porque las ofrendas eran algo muy importante, era algo santo que solamente ellos podían comer, pero en el estado de pureza, no podían hacerlo en el estado de impureza. Ahora, si algún extraño, aquí nos dice en el versículo 10, ningún extraño comerá cosa sagrada. Esto quiere decir que ninguno que fuera de otro pueblo, supongamos que llegaba alguien a visitar y entonces comía de lo que los sacerdotes estaban comiendo, eso no se podía hacer, porque era sagrado. El huésped del sacerdote y el jornalero o alguien que trabajara para el sacerdote tampoco lo podían hacer.
Pero sí había alguien que lo podía hacer que no fuera de los sacerdotes, y es lo que sigue. Mas cuando el sacerdote comprare algún esclavo por dinero, éste podrá comer de ella, así como también el nacido en su casa podrá comer de su alimento. La hija del sacerdote, si se casare con varón extraño, no comerá de la ofrenda de las cosas sagradas, pero si la hija del sacerdote fuera viuda o repudiada y no tuviere prole, descendencia, y si hubiera vuelto a la casa de su padre como en su juventud, podrá comer del alimento de su padre, pero ningún extraño coma de él. El que por hierro, esto quiere decir por error o por accidente, comiere cosa sagrada, añadirá a ella una quinta parte y la dará al sacerdote con la cosa sagrada. Esto quiere decir que cabía la posibilidad de que alguien se equivocara o hubiera ahí algo que no fuera a propósito y consumiera el alimento del sacerdote. Entonces recordemos que Dios mira las intenciones del corazón. Entonces esta no era la intención del hombre de tomar lo sagrado, de pecar de esta manera, sino que él no sabía, por error fue, no lo sabemos. El caso es que consumió de lo que no debió haber comido. Entonces no se le separaba del pueblo, no se le cortaba del pueblo, pero sí tenía que añadir una quinta parte y se la tenía que dar al sacerdote. Vamos a avanzar. En el versículo 15, no profanarán pues las cosas santas de los hijos de Israel, las cuales apartan para Jehová, pues les harán llevar la iniquidad del pecado comiendo las cosas santas de ellos, porque yo Jehová soy el que los santifico. Esto quiere decir, hermanos, recordemos la importancia o el significado del sacrificio. No era solamente que el sacerdote se agarrara comiendo así nada más todo lo que sacrificaban, tenía un significado hacerlo. Y recordemos que este sacrificio representaba que el pecado de la persona se había pasado al animal, de manera que la persona ahora estaba limpia y bien delante de Dios, y el animal tomaba su lugar como sacrificio. Entonces, el pecado que se transmite al animal, si tú comías indignamente de todo esto, o sea, no eras de los sacerdotes, si tú consumías de esto, el pecado del animal se te iba a pasar a ti. Es como si el sacrificio hubiera sido tú vas a llevar ese pecado del animal. Entonces por eso no lo podías hacer. Versículo 17. También habló Jehová a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y a todos los hijos de Israel y diles, cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros en Israel que ofreciere su ofrenda en pago de sus votos y como ofrendas voluntarias ofrecidas en holocausto a Jehová para que sea aceptado, ofreceréis machos sin defecto de entre el ganado vacuno, de entre los corderos o de entre las cabras. Ninguna cosa en que haya defecto ofreceréis, porque no será acepto por vosotros. Recuerden que el sacrificio era tenía que ser perfecto porque estaba siendo un reflejo o estaba más tarde, sí, sería un reflejo de lo que ocurriría más tarde en el futuro. Jesús sería el sacrificio perfecto que iba a terminar con todos los sacrificios, y gracias a este sacrificio de Jesús ya no iba a haber necesidad de más sacrificios, y con este sacrificio se podía quitar el pecado del hombre. Entonces lo que tenían que hacer, como Jesús era perfecto, no había en el pecado, estos animalitos tenían que ser perfectos también. Si tú llevabas un animal que no era perfecto, no lo iban a aceptar, porque otra vez no es un animal perfecto y no está cumpliendo o no está siendo el reflejo de lo que es más tarde, no está llevando la intención de este sacrificio. No era sacrificar nada más por sacrificar, tenía su sentido y su razón de ser. Versículo 21. Asimismo, cuando alguno ofreciere sacrificio en ofrenda de paz a Jehová para cumplir un voto o como ofrenda voluntaria, sea de vacas o de ovejas, para que sea aceptado, será sin defecto. Ciego, perniquebrado, mutilado, verrugoso, sarnoso o roñoso, no ofreceréis estos a Jehová, ni de ellos pondréis ofrenda encendida sobre el altar de Jehová. Nosotros ahorita lo entendemos y sabemos el porqué, pero era muy tentador en aquel momento
ofrecer estos animales, porque estos animales de todas maneras no tenían valor, entonces para ti no había pérdida. Era muy diferente a que si tú ofrecías al mejor animalito que tú tenías, ese animalito más tarde, si tú te lo quedabas, pues si lo cruzabas debidamente con los animales debidos, podía darte como resultado tener más animales así. A eso agrégale que tal vez lo podías vender por muy buen dinero, o tal vez en el caso de que tuvieras que comer, pues te iba a salir buena la comida, ¿verdad? Era una buena carne. Eh, pero Dios estaba buscando que dieran estos animalitos como sacrificio, por la razón que ya expliqué. Entonces era bastante tentador para las personas decir, ay, es que tengo nada más ese que está bien, ese que es perfecto, y tengo por acá otro que pues ya se va a morir de todas maneras, pues les llevo ese y me quedo yo con el bueno. Era bastante tentador, pero no podían hacerlo. Versículo 23. Buey o carnero que tenga de más o de menos podrás ofrecer por ofrenda voluntaria, pero en pago de voto no será acepto. No ofreceréis a Jehová animal con testículos heridos o magullados, rasgados o cortados, ni en vuestra tierra los ofreceréis, ni de mano de extranjero tomarás estos animales para ofrecerlos como el pan de vuestro Dios, porque su corrupción está en ellos, hay en ellos defecto, no se os aceptarán. Y habló Jehová a Moisés diciendo, el becerro o el cordero o la cabra, cuando naciere, 7 días estará mamando de su madre, mas desde el 8º día en delante será acepto para ofrenda de sacrificio encendido a Jehová. Y sea vaca u oveja, no degollaréis en un mismo día a ella y a su hijo. Y cuando ofreciereis sacrificio de acción de gracias a Jehová, lo sacrificaréis de manera que sea aceptable. En el mismo día se comerá, no dejaréis de él para otro día, yo Jehová. Guardad pues mis mandamientos y cumplidlos, yo Jehová, y no profanéis mi santo nombre, para que yo sea santificado en medio de los hijos de Israel. Yo Jehová que os santifico, que os saqué de la tierra de Egipto, para ser vuestro Dios, yo Jehová. Con todo esto estamos viendo que Dios, por medio de estos sacrificios, está facilitando otra vez la relación con el pueblo de Israel, una relación que gracias al pecado no se podía llevar a cabo, pero con estos sacrificios, si se llevaban de la manera en que Dios les decía, ellos podían estar bien con Dios y tener esa relación nuevamente. Permítanme tantito. Bien, vamos con el último capítulo, las fiestas solemnes. No voy a profundizar mucho en este capítulo porque lo voy a explicar más cuando hago el video de las fiestas solemnes del pueblo de Israel. Ahí les voy a decir con más profundidad el significado, en qué fecha se llevaba, por qué se llevaba de esta manera, así como lo hicimos con el video sobre las ofrendas y su significado, ¿verdad? Para qué servía cada ofrenda y cuándo se debía de ofrecer. Esto para no llevarnos tanto tiempo. Y con este capítulo estaremos terminando. Yo espero que el siguiente miércoles pueda aventarme los 4 capítulos que nos faltan. Después hago el de las fiestas solemnes y terminamos con Levítico. Y nos brincamos al siguiente libro de la Biblia, que sería Números. Vamos a ver, capítulo 23, las fiestas solemnes. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas. 6 días se trabajará, mas el 7º día será de reposo. Santa convocación. Ningún trabajo haréis, día de reposo es de Jehová, en donde quiera que habitéis. Estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas a las cuales convocaréis en sus tiempos. En el mes primero, déjenme les digo, hermanos, los meses en el pueblo de Israel están acomodados de manera diferente. Entonces aquí nosotros estamos leyendo en el mes primero y pudiéramos pensar que es en enero, pero no es así. El mes primero para ellos es más o menos, si no me equivoco, creo que es por ahí de abril. Espero yo no equivocarme. Como quieran, el video
Si me llegara a equivocar, se los corrijo en el video de las fiestas. Vamos a continuar. En el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. A los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura a Jehová. 7 días comeréis panes sin levadura. En el primer día tendréis santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis, y ofreceréis a Jehová 7 días ofrenda encendida. El séptimo día será santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis. Y habló Jehová a Moisés diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega, y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que seáis aceptos el día siguiente del día de reposo. La mecerá. Y el día que ofrezcáis la gavilla, ofreceréis un cordero de un año sin defecto en holocausto a Jehová. Su ofrenda será 2 décimas de efa de flor de harina amasada con aceite, ofrenda encendida a Jehová en olor gratísimo, y su libación será de vino, la cuarta parte de un hin. No comeréis pan, ni grano tostado, ni espiga fresca hasta este mismo día, hasta que hayáis ofrecido la ofrenda de vuestro Dios. Estatuto perpetuo es por vuestras edades en donde quiera que habitéis. Y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. Hasta el día siguiente del séptimo día de reposo contaréis 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. De vuestras habitaciones traeréis 2 panes para ofrenda mecida, que serán de 2 décimas de efa de flor de harina, cocidos con levadura, como primicias para Jehová, y ofreceréis con el pan 7 corderos de un año sin defecto, un becerro de la vacada y 2 carneros serán holocausto a Jehová, con su ofrenda y sus libaciones, ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Ofreceréis además un macho cabrío por expiación, y 2 corderos de un año en sacrificio de ofrenda de paz, y el sacerdote los presentará como ofrenda mecida delante de Jehová, con el pan de las primicias y con los 2 corderos. Serán cosa sagrada a Jehová para el sacerdote. Y convocaréis en este mismo día santa convocación. Ningún trabajo de siervos haréis, estatuto perpetuo en donde quiera que habitéis por vuestras generaciones. Cuando segareis la mies de vuestra tierra, no segaréis hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu siega, para el pobre y para el extranjero la dejarás, yo Jehová vuestro Dios. Recuerden que esto era cuando uno tenía una propiedad, una tierra en donde cultivaba, al momento de recoger la cosecha, no podías, o no debías más bien, recogerlo todo y dejar pelón el asunto ahí. No, tenías que dejar algunas cosas para que los pobres o los extranjeros pudieran tomarlas. Esto era para ellos. De ahí había gente que cuando lo hacían bien dejaban a veces hasta un poquito más, pero hubo un tiempo, llega un momento en el pueblo de Israel que ya no se hace esto, y que incluso todo, hasta lo que era así lo más chafilla de la cosecha, todo lo recogían de manera que el pobre no pudiera obtener alimento, ni el extranjero. Entonces había bastante problema, o había bastante injusticia en ese punto, y Dios se había adelantado a todo esto para que no hubiera estos problemas, y es de hecho uno de los problemas por el cual Dios se enoja con Israel más adelante, y es una de las tantas razones por las que Dios permite que el pueblo de Israel más adelante sea esclavizado por varias naciones, pero pues todavía falta un rato para llegar a eso. Vamos a avanzar. Versículo 23. Y habló Jehová a Moisés diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: en el mes séptimo, al primero del mes, tendréis día de reposo, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. Ningún trabajo de siervos haréis, y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová.
También habló Jehová a Moisés diciendo: a los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación, tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Ningún trabajo haréis en este día, porque es día de expiación, para reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios. Porque toda persona que no se afligiere en este mismo día será cortado de su pueblo, y cualquiera persona que hiciere trabajo alguno en este día, yo destruiré a tal persona de entre su pueblo. Recuerden que el día de la expiación era el día en que el sacerdote entraba al lugar santísimo y ofrecía una ofrenda, primero por él y luego por todo el pueblo, y después por medio de suerte elegían a uno de los, bueno, a la ofrenda que iba a ser para el pueblo, y eran dos animalitos, uno era para el sacrificio y el otro era el que se iba a ir a Azazel, al desierto, y que iba a estar vagando allá, que representaba el pecado del pueblo que se había ido, que Dios había perdonado y que no debía devolver jamás. Este es en esta fiesta que estamos hablando aquí. Versículo 31, ningún trabajo haréis, estatuto perpetuo es por vuestras generaciones en donde quiera que habitéis. Día de reposo será a vosotros y afligiréis vuestras almas, comenzando a los 9 días del mes en la tarde, de tarde a tarde guardaréis vuestro reposo. Y habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: a los 15 días de este mes séptimo será la fiesta solemne de los tabernáculos a Jehová por 7 días. El primer día habrá santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis. 7 días ofreceréis ofrenda encendida a Jehová, y el octavo día tendréis santa convocación y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Es fiesta, ningún trabajo de siervos haréis. Estas son las fiestas solemnes de Jehová, a las que convocaréis santas reuniones para ofrecer ofrenda encendida a Jehová, holocausto y ofrenda, sacrificio y libaciones, cada cosa en su tiempo, además de los días de reposo de Jehová, de vuestros dones, de todos vuestros votos y de todas vuestras ofrendas voluntarias que acostumbráis dar a Jehová. Pero a los 15 días del mes séptimo, cuando hayáis recogido el fruto de la tierra, haréis fiesta a Jehová por 7 días. El primer día será de reposo, y el octavo día será también día de reposo. Y tomaréis el primer día ramas con fruto de árbol hermoso, ramas de palmeras, ramas de árboles frondosos y sauces de los arroyos, y os regocijaréis delante de Jehová vuestro Dios por 7 días. Y le haréis fiesta a Jehová por 7 días cada año. Será estatuto perpetuo por vuestras generaciones. En el mes séptimo la haréis. En tabernáculos habitaréis 7 días. Todo natural de Israel habitará en tabernáculos, para que sepan vuestros descendientes que en tabernáculos hice yo habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto, yo a Jehová vuestro Dios. Así habló Moisés a los hijos de Israel sobre las fiestas solemnes de Jehová. Bien, vamos a dejarlo aquí. El siguiente miércoles trataré de terminar con estos 4 capítulos que nos quedan pendientes, y también les daré el video sobre las fiestas, explicándolas mejor, su significado, viéndolas más profundamente, un poco más tranquilamente, y en qué parte del año se festejaban, ¿verdad? Todas estas fiestas tenían un significado que obviamente iban a reflejar a Jesús. Es por eso que Dios las pedía y las daba ciertas indicaciones para cada fiesta. Ahora, era muy importante que festejaran esto, casi tan importante, o si no es que igual de importante, que el día de reposo mismo, porque todo esto tenía que ver precisamente con Jesús, y el día de reposo tiene que ver con Jesús, así como nosotros, o más bien, antes se decía el día de reposo, se tenía que respetar ese día, pero cuando llega Jesús deja de ser el día de reposo y se convierte en una persona. Por lo tanto, el reposo ahora lo tenemos en Jesús, y así como muchos piensan que debemos de seguir guardando el día de reposo, no es necesario, porque ahora nuestro reposo está en Jesús. Lo que nosotros hacíamos, lo que hacía el pueblo de Israel en el día de reposo, de mantenerse sin hacer ningún trabajo, tenían que tener su alimento ya preparado, todo esto tenía un significado
con referencia a Jesús, pero una vez que llega Jesús, Él toma el lugar del día de reposo, que también lo voy a explicar en en el video de las fiestas, para que estén al pendiente. Y entonces Él toma el día de reposo, y ahora nosotros, en vez de guardar el día de reposo, nos guardamos para Jesús, que es nuestro día de reposo. Ya dejó de ser un día, sino que ahora se transforma en una persona. Bien, hermanos, antes de terminar, un aviso muy importante para los que aún no han revisado su WhatsApp o el WhatsApp de la iglesia. A partir de este domingo vamos a abrir el templo nuevamente. El templo va a estar abierto a partir de las 11:30. Esa hora es para el culto de la mañana. Vamos a hacer o a sujetarnos a todas las indicaciones que nos da el gobierno. Debemos de tener nuestro gel sanitizante, ahí lo tenemos en la iglesia, nuestro tapete sanitizante, también ahí está. También tenemos el termómetro. Debemos de llevar nuestro cubreboca o careta, o los que puedan aguantar los dos, se llevan los dos. Y solamente se nos permite estar el 50% de la membresía de la iglesia. Esto es aproximadamente entre 50 y 60 personas más o menos. Para poder ir tienen que separar su lugar. Comuníquense con la hermana Wendy para separar su lugar. Esto es muy importante, porque si ustedes no separan su lugar y llegan ese día, no podemos dejarles entrar. ¿Por qué? Esto es muy importante, no es porque nosotros no queramos que vaya, hermano, pero sucede esto. Hay gente que quiere ir a la iglesia, hay gente que necesita estar en la iglesia, y muchas veces por algún motivo no alcanzan a registrarse para separar su lugar. Entonces, si estas personas no alcanzan a ir, bueno, ya lo revolví. Déjenme se lo explico bien, es que me estoy haciendo bolas con otra cosa. La razón por la que no los podemos dejar entrar, si ustedes no se registran, es precisamente por el número de personas que debe de haber adentro. Si usted no se registra, obviamente no lo tenemos contemplado entre las personas que pueden estar ahí. Y si usted llega sin registrarse, muy probablemente ya esté en su máxima capacidad la cantidad de personas que debemos de tener. Si metemos uno más, si empezamos a meter gente que no está registrada solo porque querían ir y no se registraron, esto va a traer como consecuencia o puede poner en riesgo a las personas que están adentro. ¿Por qué? Porque ya estamos sobrepasando el límite de personas y entonces puede haber contagios. Adentro no crean que vamos a estar todos sentados como lo hacíamos cuando no había pandemias. Ya está marcado en la iglesia los lugares que se pueden ocupar, y más o menos estarán de 2 o 3 personas por banca, cuando mucho. No se pueden tener más de ese número de personas, y las bancas están separadas. Entonces por esta razón, si usted no se registra, es que no puede entrar. Otra cosa es, ahora sí voy a lo otro, que si usted se registra y dice voy a ir, pero a la mera hora no va, la siguiente vez que usted se quiera registrar, no lo vamos a registrar en este domingo, sino hasta el que sigue. ¿Por qué? Porque la primera vez que usted se registró, mucha gente quiso haberse registrado, pero no lo hizo porque ya no había lugares. Entonces usted, por estar separando su lugar y al final de cuentas no fue, pues dejó sin ir a personas que querían estar ahí. Yo entiendo que tal vez a lo mejor había una situación de fuerza mayor y por eso faltó. Pero entonces, si usted se va a registrar, que sea muy seguro que vaya a ir al templo, para que entonces no deje sin lugar a personas que quieran ir, ¿verdad? Si por alguna razón ya registrado usted estaba seguro que iba a ir, pero pues a la mera hora no se pudo por fuerzas mayores, no se preocupe, hermano, lo entendemos, pero procure cumplir con el registro, ¿verdad? Para que también otras personas tengan la oportunidad de ir al templo. A veces
ya tenemos mucho tiempo sin ir, entonces cuando por fin hay la oportunidad, resulta que todos quieren ir, pero tampoco podemos abrirle la puerta a todos para que no haya tantos contagios, entonces mucha gente se tiene que quedar afuera. Y si usted no va, pues entonces dejó afuera a otro que sí quería y sí podía ir. Entonces, para no hacer eso, para no ser mala onda con otros hermanos, si usted ya se registró, haga todo lo posible por ir. Por otro lado, si usted no alcanzó a registrarse, no se preocupe, los servicios se van a seguir transmitiendo por Facebook. Las clases de escuela dominical se van a seguir haciendo por Zoom este domingo. El domingo que sigue, que es 21 si no me equivoco, a partir de ese domingo ya va a haber clases presenciales, pero lo vamos a ir haciendo por turnos. Esto como es, un domingo van a ser, por ejemplo, la clase de adultos y jóvenes. Entonces nada más estas dos clases van a estar ahí. Unos van a estar en el segundo piso y otros en el templo, para que no estén todos juntos. Entonces, estas clases, a pesar de que están en presencial, se van a seguir transmitiendo por Zoom. El siguiente domingo va a haber un cambio. La clase que falta van a ir a presencial y esta clase de jóvenes y de adultos se van a quedar en sus casas en Zoom. Igual va a haber Zoom, sea presencial o no sea presencial, para que todos aquellos que por algún motivo, trabajo, enfermedad o algo no puedan ir, puedan conectarse y seguir con sus clases vía Zoom y el culto vía Facebook. Este domingo les comentaba que no iba a haber escuela dominical presencial, todo va a ser por Zoom, pero va a ser más temprano, va a ser a partir de las 9:30, así que estén atentos para el link cuando se los manden y a las 9:30 conéctense y no va a haber ahora sí, bueno, puede haber un tiempo, ya ven que antes entrábamos al cafecito a platicar un ratito, voy a hacer lo posible porque haya aunque sea unos 15 minutos antes y puedan tener este tiempo de plática, pero la clase va a empezar a las 9:30, esto para que termine a las 10:30 y las personas que van a ir o que separaron su lugar para estar en el presencial del culto puedan llegar a tiempo. Última cosa, los adultos mayores de 65 y los niños menores de 10, mujeres embarazadas, son personas de factor de riesgo. Estas personas pueden ir, pero solamente hasta las 12 creo del mediodía, tengo entendido. Entonces, imagínense, si el culto empieza a las 11:30, solo alcanzarían un pedacito del servicio. Entonces difícilmente van a ir. Vamos a ver de qué manera podemos arreglar esto, tal vez ajustando un poquito el horario para que alcancen a ir y puedan disfrutar de todo el servicio. Por lo pronto, este domingo empezamos a las 11:30. Por favor, anótese si quiere ir para que separe su lugar y pueda entrar sin ningún problema. Después de este domingo, el culto del jueves, culto de jóvenes y escuela dominical se van a presencial también. Espero yo que no se me pase ningún dato, como quiera, si se me llega a pasar algún dato, estamos en WhatsApp y ahí les estoy mandando todos los mensajes, toda la información, estén al pendiente. Y pues hermanos, espero verles el domingo. Mañana tenemos culto de oración, no falte, conéctese hermano, mañana es todavía por Facebook. Y recuerde también estar orando los 40 días de oración y ayuno. Haga su oración, haga su ayuno. Es muy importante porque estamos intercediendo por sus familiares, por las familias de la iglesia y por todas las iglesias del distrito y del mundo. Espero yo que no se me pase nada. Cuídense mucho. Dios los bendiga. Y si Dios quiere, nos estaremos viendo el domingo. Pasen una muy bonita noche y nos vemos. Hasta luego.